Semejanza de triángulos. Veamos, dos triángulos son semejantes si tienen la misma medida angular interna, es decir, si es que tienen los mismos ángulos. Y los lados que se oponen son proporcionales. Ojo con este término, proporcionales. El triángulo ABC es notoriamente más grande que el triángulo PQR, pero algo que tienen en común estos triángulos es de que tienen los mismos ángulos internos, alfa, beta y tita. Al medio de estos triángulos aparece el símbolo ondeado que va encima de la N para formar la ñ en el español. Ese símbolo se conoce como virguilla. Vamos con la notación. Vemos ahí triangulito ABC, virguilla, triangulito PQR. ¿Cómo se lee eso? Pues eso se lee: el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Pero ¿qué características deben tener los triángulos para nosotros poder afirmar que son semejantes? Eso se conoce como criterios de semejanza. Vamos a ver los criterios. Primer criterio: caso ángulo, 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 es decir, A. Dice así: dos triángulos son semejantes si dos ángulos interiores del primer triángulo son de igual medida que dos ángulos interiores del segundo triángulo, respectivamente. En el título del caso aparecen tres ángulos, A. Entonces, si tenemos alfa y beta, tanto en el triángulo ABC como en el triángulo PQR, forzosamente el tercer vértice tiene que ser el mismo, digamos tita. Es decir, en el vértice B del triángulo ABC va el ángulo tita y en el vértice Q del triángulo PQR también va tita. Si tenemos ese tipo de semejanza, se establece el concepto de proporcionalidad, que hemos visto en el curso de aritmética. Vemos así que la longitud AB entre la longitud PQ, es decir, los lados que van al frente de beta, son proporcionales porque al dividirse me va a dar el mismo valor que si yo dividiera la longitud BC entre la longitud QR, es decir, los lados que van al frente del ángulo alfa. Y esto a su vez va a ser igual a la división de las longitudes AC entre PR. Estos cocientes van a ser iguales y van a ser iguales a la constante de proporcionalidad R. R puede asumir cualquier valor excepto 0 y 1. Y R es conocida como razón de semejanza. Segundo caso, caso lado, ángulo, lado. Dice que dos triángulos son semejantes si un ángulo del primer triángulo es de igual medida que en un segundo triángulo, pero los lados que lo determinan son respectivamente proporcionales. Es decir, en el triángulo ABC nos fijamos en el ángulo alfa. Y en el triángulo PQR nos fijamos también en el mismo ángulo alfa. Notamos que si en el triángulo pequeño las longitudes de los lados que forman el ángulo alfa son C y B, para que sean proporcionales, en el triángulo grande ABC debe existir algún valor K, de tal manera que los lados en el triángulo ABC sean C por SK y B por ese mismo K. Por ejemplo, imaginemos que C y B son 3 y 2. Y que la constante vale 2. Entonces, los lados del triángulo ABC van a ser el múltiplo de 2 de cada uno de los lados que acabo de mencionar. 3 y 2, cada uno por 2 me darían 6 y 4. Entonces, de eso es lo que estamos hablando acerca de la proporcionalidad. Y ese K es ese R que aparece ahí, en la misma constante de proporcionalidad. Tercer caso, caso lado, lado, lado. Dos triángulos van a ser semejantes si es que los tres lados del primer triángulo son respectivamente proporcionales a los tres lados del segundo triángulo. Aquí en este caso ya no hay ningún ángulo, pero lo que sí tenemos son lados, pero proporcionales. Imaginemos que tenemos un triángulo, el triángulo pequeño, que tenga lados 3, 4 y 5, y si nosotros asumimos que la constante de proporcionalidad vale 2, entonces habría que duplicar cada uno de los lados. En lugar de 3 tendríamos 6, en lugar de 4 tendríamos 8 y en lugar de 5 tendríamos 10. Eso es lo que nos están representando ahí los cocientes de proporcionalidad. Muy importante, si tenemos un triángulo grande ABC y trazamos una línea paralela a la base AC y le colocamos a estos puntos de corte P y Q, entonces se puede observar que dos triángulos con los mismos ángulos interiores son proporcionales. Es decir, el triángulo amarillo que hemos construido a partir del triángulo grande ABC es proporcional el amarillo con el grande ABC.
Actividades. Primer ejercicio. Calcula X. Tenemos un triángulo grande, ABC, y un triángulo un poco más pequeño, PQR. Nos piden la longitud BC, la longitud X. Entonces hay que establecer una proporción aritmética basada en la semejanza de esos triángulos. Nosotros podemos identificar que los triángulos mostrados son semejantes, ya que tienen dos ángulos de igual medida. Estos ángulos de igual medida son el ángulo de 90 y el ángulo alfa. Entonces, el tercer ángulo, que va en A y en Q, forzosamente también tiene que ser el mismo. Por lo tanto, van a compartir los tres ángulos y estaremos en el caso ángulo, ángulo, ángulo. Tenemos entonces esta proporción. El lado AB entre el lado PQ es igual al lado BC entre el lado PR. Hablando en números, 12 entre 4 o 12 es a 4 como X es a 3. Tenemos esa ecuación pequeña y el 3 que divide pasa al otro lado multiplicando la división. 12 entre 4 me queda 3. 3 por el 3 del denominador del X me queda 9. De esa manera debemos calcular el valor de X en el segundo y en el tercer problema. Para el 4 también debemos identificar para sacar una proporción y calcular el valor del X, que es la longitud RT. Veamos ahora un quinto problema. Un árbol de 600 centímetros de altura proyecta una sombra de 300 centímetros. Calcula la sombra de una persona que tiene 80 centímetros de sombra. Básicamente podemos armar dos triángulos, como figura ahí en el gráfico, y establecer nuestra proporción de que 600 entre h es igual a 300 entre 80. Despejamos el h y el h nos queda 160 centímetros. Con esta información podemos calcular el ejercicio 6, que dice que un árbol de 468 centímetros de altura proyecta una sombra de 234. Calcula la altura de una persona que tiene 74 centímetros de sombra. Este fue un video educativo de George Washington School, educando para la vida.